Buenas tardes, hermanos. Que el Señor nos bendiga a cada uno. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, amén. Él es bueno, amén. Sí, mi hermano, el Señor es bueno y es bueno todo el tiempo. Más allá de las cosas, de las situaciones, de los problemas, de tribulaciones, ¿no es cierto?, de preocupaciones, más allá de todas las cosas, el Señor siempre es bueno. Hermanos, si pensaba durante el día, qué tan bueno es el Señor. Y a veces nosotros podemos hacernos como una pregunta, podemos como quizás hacer un cierto análisis, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, y podemos preguntarnos, ¿realmente el Señor es bueno? A veces pasa que cuando hay problemas, cuando hay situaciones adversas, cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos, cuando de pronto a veces llegan enfermedades, cuando de pronto a veces las cosas no resultan como nosotros esperamos, ¿podemos decir todavía aún el Señor es bueno? A veces con lágrimas en los ojos decimos el Señor es bueno, amén. Pero hay momentos, hermanos, en que nos hacemos ciertas preguntas. Hermanos, pero quise comenzar un poquito con esto de que si el Señor es bueno o el Señor no es bueno. Hermanos, siempre vamos a llegar a la conclusión de que el Señor es bueno. Hermanos, pero quiero comentarles algo en que usted me va a entender de nuestras vidas más allá de nuestras desobediencias, más allá de nuestros errores, más allá de nuestras dificultades. Hermanos, el Señor siempre actúa y siempre va a actuar en bondad para con sus hijos. Él nunca va a actuar, hermanos, con un sentido de venganza hacia su pueblo, hacia su iglesia. No obstante, mis hermanos, en esta noche quiero hablarles sobre Satanás. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver la bondad de Dios, lo fiel que es Dios, ¿no es cierto?, con Satanás? Hermanos, si quisiera hablar algunos puntos importantes que son necesarios, que nosotros debemos entender y debemos comprender quién es nuestro enemigo. Y muchas veces suele suceder que en medio de nuestros problemas y nuestras dificultades, de las cosas que nos pasan, muchas veces también miramos al Señor como si Él estuviera o estuviese dañándonos o quisiera perjudicarnos. Hermanos, el Señor nunca, jamás de los jamases va a querer perjudicarnos. Pero hay un ser, hermanos, que se llama Satanás, y vamos a ver en esta noche 5 puntos de este ser llamado Satanás. Hermanos, si el primer punto será su origen, el segundo punto será su caída, el tercer punto será su poder, el cuarto punto vamos a ver su actividad, el cómo funciona en este mundo, cómo se mueve, ¿no es cierto?, muchas veces en la sociedad. Hermanos, y también vamos a ver el quinto punto, hermanos, que es su destino. Hermanos, Satanás está sentenciado a muerte. Satanás está sentenciado al infierno. Hermanos, y todos los que estamos acá y todos aquellos que decimos amar al Señor, todos aquellos que decimos que somos hijos del Señor, que Él mora en nuestro corazón, que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, todos nosotros estamos sentenciados a la vida eterna. Amén. Pónganse en pie, mis hermanos, vamos a orar al Señor para que el Señor tome control de mi vida, tome el control de mi mente, de mi corazón, porque yo creo que usted vino a escuchar palabra de Dios, usted no vino a escuchar al hermano Marco. Usted vino acá pensando
¿no es cierto?, el que el Señor le tiene un mensaje, de que el Señor tiene una palabra que tú la necesitas. Todos los que estamos acá tenemos contextos de vida tal vez distintos, pero el Señor en su multiforma de forma de ser, Él tiene algo para cada uno. Así que cerremos los ojos y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, estamos en tu presencia. Queremos darte gracias, mi Señor bendito, por las alabanzas. Queremos darte gracias por el hermoso tiempo, Señor mío, de poder reunirnos en tu casa de oración, junto a tu iglesia, junto a mis hermanos. Señor, creemos que tú moras en nuestras vidas. Creemos que tú en el transcurso del día nos has cuidado, nos has librado, tal vez incluso de la muerte, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Nosotros no sabemos muchas veces cómo tú te mueves, cómo tú estás trabajando, cómo tú estás fluyendo en la vida de tus hijos. Pero una cosa sí sabemos, Señor, que tú eres real en nuestras vidas y de que tú nos has salvado. Señor, a esta hora, Señor, dirige mis labios, dirige mi mente, mi corazón. Señor, y que cada uno de mis hermanos, Señor Padre, esté atento, presto a oír el mensaje de tu palabra, Señor. Padre, para que ninguno de los que está acá, Señor, Padre, se vaya como vino, sino que se vaya renovado, restaurado, fortalecido por tu palabra, Señor, que es la que nos renueva cada día, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén y amén. Tome su asiento, hermanos amados. Hermanos, si la bondad y la gran misericordia del Señor se mueven todo tiempo en nuestras vidas. Él siempre va a ser bueno. Pero vamos a hablar de este ser que no es bueno, este ser malvado, ¿no es cierto?, que no trabaja solo, trabaja con sus secuaces, ¿no es cierto? Y que el Señor lo dijo que hay espíritus malignos, potestades, príncipes que se mueven ahí en la hueste celeste, hermanos, y es así. Y yo le voy a invitar a que usted busque ahí en su Biblia el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, y vamos a leer hasta el 17. Vamos a ver el origen de este ser llamado Satanás. Como les comentaba, vamos a ver Ezequiel 28 del 12 al 17. Me gustaría que se ponga de pie. Vamos a leer juntos esta palabra, Ezequiel 28 del 12 al 17. Los que no quieren usar el pastor. Bien, mis hermanos, Ezequiel 28 del 12 al 17, a la 1, a las 2 y a las 3. Hijo de hombre,
Perfecto. Tome su asiento, mi hermano. Bien, ahí tenemos el origen de este ser llamado Satanás. Hermanos, y como podemos ver, estaba en el cielo, ¿no es cierto? El Señor lo puso, hermanos, por sobre lugares, un ser, hermanos, que tenía todo. Hermanos, tenía todo. El Señor fue tan bueno que le brindó de todo. Hermanos, y aún así se enalteció su corazón e hizo lo malo delante de Dios. Evidentemente, ahí hay una reacción, ¿no es cierto? Hay un sentido en el cual Dios, ¿no es cierto?, lo reprendió, en que Dios lo castigó, ¿no es cierto? Y bueno, usted leyó más abajito dónde fue a parar. Hermanos, sí, ¿por qué quiero comenzar con esto? Aun cuando queremos ver el origen de Satanás, yo quisiera en esta noche que usted pudiera analizar cuán bueno es el Señor con nosotros. Aun cuando estamos viendo los 5 pasos, ¿no es cierto?, de este ser llamado Satanás, yo quisiera llamar un poquito también a la reflexión, a que pudiéramos pensar, a que pudiéramos analizar cómo es Dios con usted. ¿Cómo es Dios con cada uno de los que estamos acá reunidos? ¿Cómo es Dios con cada uno de sus hijos en el mundo entero? Y siempre vamos a llegar a la conclusión de que el Señor es bueno, de que el Señor es maravilloso. El Señor nos libra, hermanos, muchas veces de situaciones que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Muchas veces estamos en el día, hacemos 1000 cosas, muchas veces estamos en la calle, no sabemos de qué el Señor te ha librado. No sabemos de qué el Señor me ha librado. El caso es que el Señor siempre es bueno. Hermanos, y sin embargo Satanás, siendo un ser en el que Dios lo puso por alto, muchas veces el Señor también a usted, a mí, a sus hijos, nos pone por alto. Nos brinda la salud, nos brinda los alimentos, quizás, hermanos, nos libra de la muerte, quizás, hermanos, nos ayuda en los conflictos, muchas veces en los problemas, muchas veces quizás no tendríamos ni siquiera la fuerza necesaria para poder salir adelante. Pero sin embargo, el Señor nos brinda esa fuerza, nos brinda esa ayuda que ni usted ni yo muchas veces la consideramos. Muchas veces pensamos que somos nosotros. A veces creemos que nosotros somos los capos. Hice un buen negocio, creemos que nosotros somos los expertos. Muchas veces sucede algo y decimos nosotros, oh, wow, tomé una excelente decisión y esta decisión me trajo una gran bendición. Pero muchas veces pensamos que las bendiciones son a causa nuestra. Pero siempre nos va a llevar, mis hermanos, el que Él brinda las bendiciones, el que nos brinda el alimento, el que nos brinda el trabajo, el que nos brinda la familia, el hecho de quizás, de que cada uno de los que estamos acá quizás podamos ver a nuestros hijos o podamos ver a nuestra esposa o a nuestro esposo, es por la pura bondad de Dios. Hermanos, sin embargo, ahí estaba Satanás, un ser de luz, haciendo lo malo. Y aun cuando el Señor muchas veces es bueno con nosotros, y muchas veces nosotros nos encontramos en la misma idea, haciendo lo malo. Pero gloria al Señor, y bendito es su nombre, eterno es Él, lleno de amor y lleno de misericordia, que Él vino un día y murió por nuestros pecados, y murió para que hoy día nosotros pudiéramos decir lo que Él dijo: hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tiene con el Padre, por medio de Cristo el Señor. Hermanos, eso es una gran bendición que Satanás no tiene, sino que muy por el contrario. Hermanos, Él fue desechado, apartado. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, he aquí yo te he puesto por estrella en el cielo,
así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te hará descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante de él que te mate, diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre, eres y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice el Señor. Entonces vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura. Hermanos, Satanás era hermoso. Dios lo hizo maravilloso. Hermanos, si el Señor en su palabra, y no una vez, la Escritura está pasmada, llena de bendiciones y de amor para sus hijos, para ti, para mí, hermanos, y el Señor siempre va a mostrar su misericordia y su amor. Yo quisiera invitarlo a que buscara Isaías, capítulo 14, Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 17. Isaías 14, vamos a leer del 12 al 15, vamos a hacerlo todos juntos igual. A la 1, a las 2 y a las 3. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Ahí, hasta el 15. Hermanos, aquí tenemos la caída de Satanás. Vimos primero el origen y cómo el Señor, ¿no es cierto?, lo puso en gran estima. Hermanos, y aquí vemos la caída, ¿no es cierto?, de Satanás. Cuando dice, como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré
a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hermanos, y aquí tenemos la caída de Satanás. Ahora lo voy a invitar a que busque Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 11. Y 12. Y dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de Él, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Tiene poder Satanás? ¿Tiene poder Satanás? Sí, mi hermano, tiene poder Satanás, vestidos de toda armadura. Por eso es que el Señor, ¿no es cierto?, nos dejó en su palabra estas recomendaciones. Porque si Satanás no tuviese poder, entonces serían innecesarias estas recomendaciones. Es como decir, hermanos, solo imaginemos que todos los que estamos acá fuimos reclutados para ir a una guerra. Y están ahí, ¿no es cierto?, los instructores y entregándonos todo el equipamiento necesario para ir a una guerra. Quizás, no sé, me imagino un fusil, otros vamos a ir en tanque, otros van a ir, no sé, en avión, otros van a ir, no sé, por buques de guerra, pero todos nosotros vamos a estar, ¿no es cierto?, en alguna medida equipados para ir a la guerra. Hermanos, y en una guerra, cuando uno está en una guerra es porque te van a atacar. Es porque te van a buscar hacer daño. Y van a intentar incluso matarte. Hermanos, y cuando podemos ver Efesios 6, ¿no es cierto?, y la palabra del Señor nos dice que debemos de vestirnos, ¿no es cierto?, con esta armadura, es porque efectivamente Satanás, hermanos, tiene poder y es necesario que nos vistamos con esta armadura para poder resistir. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hermanos, si la palabra del Señor habla tiempo, después de tiempo y fuera del tiempo. Y es necesario que entendamos, hermanos, que estamos en guerra. Aun cuando el Señor, hermanos, ya la ganó, ¿no es cierto?, por nosotros tenemos que creer, ¿no es cierto?, que el Señor ganó la guerra. Cuando la palabra del Señor dice, no temáis, yo he vencido al mundo, ¿de verdad el Señor venció al mundo? Hermanos, y cuando se refiere mundo, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere? Satanás. No temáis, yo he vencido al mundo. Hermanos, si el Señor tiene, hermanos, la llave de la vida, de la muerte, el Señor es poderoso, es más poderoso que Satanás, mucho más. Tanto así que provocó su caída. Hermanos, si vamos a buscar Lucas capítulo 11, no pierda la idea, estamos viendo el origen, la caída, el poder, la actividad y el destino de Satanás. Entonces ahora vamos a buscar Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, del 14
Lucas 11, del 14 vamos a leer al 18. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le decían, señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Hermanos, Satanás tiene poder, pero no más que nuestro Dios. Hermanos, no te sientas ni nos sintamos atemorizados por él, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No temáis, porque yo he vencido al mundo. Aun cuando entendemos, sabemos y comprendemos, hermanos, que Satanás tiene poder y que se va a mover y que va a intentar de hacernos daño, hermanos, y que va a tomar diferentes medios para hacernos caer. Aún así, el Señor dice, no temáis. No temáis, Juanita, no temáis, Pedro, porque Él está con nosotros. Hermanos, si podemos ver la secuencia, ¿no es cierto?, de cómo paulatinamente Satanás va cayendo cada vez más bajo. Veíamos su origen, veíamos su caída, ahora vimos su poder. Y ahora vamos a ver cómo es que usa Satanás este poder, cómo lo hace para confundirte, cómo lo hace para confundirme. ¿Cómo lo hace para alterar nuestro carácter? ¿Cómo lo hace para hacerte pelear con tu marido? ¿Cómo lo hace para hacerte pelear con tu esposa? ¿O para que se creen conflictos en la familia? ¿O cómo lo hace para poder provocar un conflicto con tu vecino que quizás le has estado predicando o quizás intentaste en alguna medida poder predicarle del Señor? Pero Satanás se mueve. A nosotros no nos puede hacer daños. Somos hijos del Señor. Él mora con nosotros. Hermanos, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero Satanás se mueve en ese mundo que no conoce al Señor. Y ahí es donde se mueve, hermanos, también fuertemente. Aun cuando la palabra del Señor dice que debemos estar preparados con esta armadura porque también nos va a atacar, hermanos, también Él se mueve allá afuera. ¿Y de qué manera se mueve? Cuando usted y yo salimos a predicar, cuando usted quiere evangelizar a un amigo, un vecino, a un familiar que no es cristiano, que no es un hijo de Dios, hermanos, estas huestes, estos espíritus malignos, hermanos, también se mueven, ¿para qué? Para poder estorbar. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y entonces llevamos, ¿qué? Esta palabra de salvación que es movida por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para convencer de pecado, ¿no es cierto?, y de juicio. Hermanos, si vamos a ver inmediatamente ahora 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, y me gustaría que todos lo leyéramos juntos. Y vamos a ver cómo es que Satanás se mueve. ¿Usted cree que Satanás se mueve en el mundo o no cree? ¿Y usted cree que Satanás se mueve también en la iglesia? Sí, mi hermano, es así. Si así no fuera,
El Señor no nos habría dicho que debemos de tener las armaduras, pero estamos viendo cómo es la actividad de Satanás. Hermanos, si les dije 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y sucede que por eso es tan vital y es tan necesario, ¿no es cierto?, que usted, que yo, ¿no es cierto?, y que la iglesia o el mundo cristiano o el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, podamos entender que la única manera de poder salir afuera y llevar las buenas nuevas de salvación y de esperanza y de luz y de vida al que no la conoce es con el poder del Espíritu Santo. Hermanos, si nuestras vidas no son vidas de oración, si nuestras vidas no son vidas constantes en buscar palabra de Dios, la santificación, la purificación, el procurarnos y ocuparnos de andar en santidad, ¿cómo podremos llevar una palabra de esperanza al que no la tiene? Podremos decir, el Espíritu Santo de Dios trabaja en mi vida. ¿Puedes decir tú, el Espíritu Santo de Dios trabaja en mi vida para predicarle a mi vecino? ¿Para que ese vecino no se vaya al infierno? O quizá a tu padre, o a tu madre, o quizás los hijos, algunos que quizás no conocen a Cristo, o quizás un primo, una tía, un tío. Hermanos, Satanás se mueve allá afuera y se mueve de una manera en que va a buscar las formas, incluso de impedir que tú y yo llevemos el Evangelio. ¿Sabes lo que pasa cuando muchas veces nosotros o el Espíritu Santo nos mueve a llevar el Evangelio? ¿Sabes qué? Te da flojera. A veces da pereza. A veces no le damos importancia. Y muchas veces el Espíritu Santo está trabajando en nuestro interior, está trabajando en nuestra mente y nos está diciendo, vamos, dale, predica la palabra, enseña, corrige, exhorta. Di que el pecado lleva al infierno. Y si nosotros no ponemos en alerta a aquel que no conoce a Cristo, hermano, se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque Satanás se mueve y su actividad se mueve ahí en el mundo. Lucas 8:12, por favor. Estamos viendo cómo Satanás se mueve. Lucas 8:12. Dice, y los de junto, vamos a leer del 11. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y les quita de su corazón la palabra para que no crean y ¿se mueve Satanás allá afuera o no? Hermanos, si el Señor nos pide y nos exhorta en Mateo 28, ¿no es cierto?, sobre la gran comisión, ir y predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Satanás se está moviendo ahí, hermanos.
Gente está muriendo sin Cristo. Y tú y yo, que somos responsables de llevar la palabra del Señor para que vidas sean salvadas, muchas veces no lo estamos haciendo. Pero sin embargo el Señor dice, no temáis, yo estoy con vosotros. El que permanece en mí, yo permanezco en él. El que dice que permanece en mí, debe andar como él anduvo. Y el Señor predicó. Nuestro Señor llevó las buenas nuevas de salvación. Sabía que los espíritus y las huestes del diablo estaban ahí. Pero el Señor vino y trajo libertad al cautivo. Dio esperanza al que no la tenía. Salvó al enfermo, al paralítico. A una mujer con flujo de sangre. Debemos de andar como él anduvo. No vamos, hermanos, no es que usted y yo vamos a andar por ahí, ¿no es cierto? Y tócame para que te sane. No. Pero sí vamos a andar trayendo esta hermosa palabra. No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Levántate y anda y alaba a tu Dios. Salvación. Y esto no es un don nuestro, es un don de Dios. A Él le pertenece esa salvación. Pero no nos debemos de olvidar, hermanos, que hay un ser llamado Satanás que se mueve. Hermanos, y que tú quizá a lo mejor quieres hacer cosas diferentes para tu vida. A lo mejor quieres ser un mejor cristiano, un mejor hijo del Señor, un mejor esposo, una mejor esposa, una mejor hija o un mejor hijo. Pero se van a levantar estorbo. Pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y no podemos desestimar la influencia y la actividad de Satanás en el mundo. Primera de Tesalonicenses, busque por favor. Primera de Tesalonicenses. Si alguien lo encontró, me gustaría que se pusiera de pie y lo leyera. Segunda a los Tesalonicenses. Perdón, primera. Primera de Tesalonicenses 2:18. ¿Alguien lo encontró? Póngase de pie, mi hermano, y léalo fuerte nomás. Primera de Tesalonicenses 2, del Primera de Tesalonicenses 2:18. Amén. Hermanos, Satanás estorba. Usted leyó el texto que leyó el hermano, ¿no? ¿Sí? ¿Lo leyó? Búsquelo y léalo. Primera de Tesalonicenses 2:8. 2:18, perdón. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. Hermanos, Satanás estorba. No crea que muchas veces nosotros muchas veces estamos en problemas porque ya cometimos un error, fallamos, sí. Muchas veces pecamos, hermanos, y vivimos la consecuencia de nuestro pecado. La palabra del Señor dice que muchas veces sufrimos y padecimos por nuestra propia concupiscencia. Pero no podemos negar
Hermanos, que Satanás tiene influencia en el mundo. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No temáis, yo he vencido al mundo. No se olvide de esas palabras, mis hermanos. La influencia de Satanás existe y es real. Y yo quisiera que entendiera que la idea no es ponerle temor. ¿Por qué? Porque no temáis, yo he vencido al mundo. Porque yo estoy con vosotros. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No interesa la influencia, no interesa el poder que tenga Satanás. Si Cristo, el Señor, está en nosotros, somos más que vencedores. Y eso tenemos que tenerlo claro. Si tú y yo somos hijos del Señor, hermanos, vamos primero. Pero tenemos que usar las armaduras. Queremos predicar, queremos evangelizar, queremos que se convierta alguien. Queremos ser parte del mandato. Hermanos, de verdad, tenemos que ser piadosos al momento de escuchar al Espíritu Santo para que Él pueda trabajar en nosotros. Hermanos, y bueno, hemos visto el origen, la caída, el poder de Satanás. Estuvimos viendo ahora la actividad de Satanás. Pero ahora vamos a ver el destino de Satanás. Por favor, busque Mateos 25, 41. Mateos 25, 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Vimos el origen de Satanás, vimos su caída. Hemos visto el poder que tiene Satanás, hemos visto cómo se mueve en el mundo, la actividad que tiene Satanás. Ahora estamos viendo su destino. Mateos 25, 41. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese es el destino, mis hermanos, de Satanás. ¿Usted lo cree? Sí, mi hermano. Ese es el destino de Satanás, el infierno. Él y sus huestes y sus demonios y sus potestades y sus principados, todo ello, hermanos, se irán un día al infierno eterno. ¿Y usted y yo para dónde nos vamos? Dígalo, hermanos, ¿para dónde nos vamos? Somos salvados y redimidos por nuestro Señor. No temáis, yo he vencido al mundo. Hermanos, Satanás puede hacer las cosas que quiera, pero nunca podrá prevalecer contra la iglesia del Señor. Usted, yo, somos la iglesia del Señor. No temamos. Pero ¿sabes qué? Hay que ponerse la armadura. Y la armadura está ahí, hermanos. Quizás muchas veces tomamos el escudo y salimos con el escudo. Pero se nos olvidó sacar la espada. Otras veces dejamos el escudo y salimos con la espada. Otras veces dejamos la espada y dejamos el escudo y salimos solamente con el yelmo. Y muchas veces estamos ahí y estamos luchando espiritualmente y no nos llegó nada aquí. Solo imagínate que estás
en una batalla espiritual. Y el Señor te dijo, ponte la armadura. Ahí están para ti, son tuyas. Y muchas veces estamos luchando y nos llega como un golpe por acá. Y si hubiésemos andado con el escudo, a lo mejor no nos hubiese llegado. Si hubiésemos andado con la espada, hubiésemos podido tal vez defendernos. ¿Defendernos cómo? Como Cristo dijo, escrito está. Escrito está. Hermanos, y cada vez que usted y yo tenemos luchas espirituales en contra de estos espíritus de maldad, tenemos que defendernos con palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos hace, hermanos, vencedores. Estamos tristes, estamos pasando problemas, dificultades. Hermanos, no digo que no hay que llorar. Muchas veces he llorado y estoy seguro que tú también en algún momento lo has hecho. No digo que no hay que sufrir. Sí, muchas veces toca sufrir. Hermanos, pero el Señor siempre nos está exhortando y diciendo, mayor es el que está en ti, en ti, en ti, en ti, que el que está en el mundo. Él nos hizo, hermanos, redimidos, lavados por la sangre de Cristo. Hermanos, fue su sangre la que cayó en la cruz. No la tuya, no la mía. Aun cuando debiéramos haber estado nosotros ahí, pagando el precio. A veces incluso es monótono escuchar la palabra del Señor. Líbrenos el Señor de ser malagradecidos con Él, sino que muy por el contrario, mis hermanos, podamos ser agradecidos de su amor maravilloso. Hermanos, entonces dirán también a la izquierda, apartados de mí, malditos. Cuando la palabra del Señor habla de la cizaña y habla del trigo, y hermanos, y le quiero traer este texto, hermanos, porque es necesario. ¿Cómo usted y yo podemos saber si no soy una cizaña? Oh, porque muchos nos pueden decir, incluso yo me puedo creer. Y hoy está muy de moda esa cuestión de creerse. Unos se creen perros, se creen gatos. Otros, un hombre se cree mujer, una mujer se cree hombre. Una cosa muy rara, pero bueno, sabemos que Satanás está ahí engañando, pervertiendo. Pero nosotros tenemos la palabra de libertad, la palabra de esperanza. Hermanos, ¿y cómo podemos saber si es que yo soy cizaña o si es que soy trigo? Porque se debe de saber que la cizaña es muy parecida al trigo. Oiga, hermano, no le va a decir al pastor que después yo le estaba cuestionando la salvación, po. No, estoy diciendo, mis hermanos, que es la receta perfecta para saber si usted no es una cizaña. Y la palabra del Señor nos dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pregunta: ¿usted y yo andamos como Él anduvo? Entendamos que nosotros, ninguno de los que estamos acá, somos Jesús, ¿ya?
no tenemos esa unión hipostática que Jesús tenía, aun cuando Él cumplió en su humanidad, hermanos, toda la ley, perfectamente perfecto, 100% Dios, hermanos, pero tenemos que andar como Él anduvo. ¿Y cómo dice Él? Dice que nosotros, a través de Él, en Él, usted y yo somos perfectos. Sí, mi hermano. Entonces, ¿cuál es la forma de saber si es que yo no soy cizaña? Si usted y yo decimos que estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, hermanos, nos vamos a esforzar y vamos a luchar, ¿no es cierto?, por hacer cada día su voluntad. Pablo dijo, ¿perseveraré en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Esto no es que, entonces Cristo pagó, entonces yo puedo hacer lo que quiero. No. No está diciendo eso. ¿El Señor Jesucristo nos salvó? Sí, nos salvó. ¿Usted quiere saber si usted es un salvo? Preocúpese y ocúpese, ¿no es cierto?, de andar como el Señor anduvo. Segundo, si tú pecas y no luchas, cuestiónate. Cuestiónate. Si tú pecas y te da lo mismo y no sientes nada y no te arrepientes y no doblas la rodilla al Señor y ponerte a cuenta con Él para hacer vida lo que Él ha hecho, entonces hay que cuestionarse. Hermanos, de verdad, somos hijos del Señor. Si nosotros decimos que somos salvos, ojo, no estoy diciendo que no lo sea, mi hermano. Estoy diciendo que es una fórmula para poder detectar, hermanos, si estamos por el buen camino o si debemos enderezarnos un poquito. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. No se olvide, Satanás estuvo arriba y está condenado y sentenciado a muerte. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí y nos dio esperanza y nos ha dado salvación y nos ha dado de su amor. Mi hermano, quizás todos los que estamos acá, mira, de verdad te digo, hermano, a veces uno puede pensar y puede analizar de que el Señor se está equivocando. No, usted tome su buena parte. Quizás el Señor en su palabra, desde el principio, desde la predicación hasta acá, a lo mejor tú te has tomado tu buena parte, pero a lo mejor hay otros que quizás necesitaban esta otra parte, porque el Señor conoce los corazones. El Señor conoce nuestras vidas, mis hermanos, y el Señor no se equivoca. Siempre podemos mejorar, siempre, hermanos, podemos ser hombres y mujeres que podamos desafiarnos con nuevas metas y desafiarnos para poder decir, Señor, heme aquí. Señor, presente. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo aportar? ¿Qué puedo hacer para que alguien se convierta al Señor? ¿Te has hecho esa pregunta, hermano? El Señor nos salvó. El Señor nos redimió. Satanás, hermano, fue sentenciado a muerte. Tú y yo fuimos salvados por Cristo, por nuestro Señor. Piensa, analiza, revisa tu vida. Siempre el Señor pone a alguien en el camino, en tu camino, para que tú les enseñes las buenas nuevas de salvación. Póngase pie, mi hermano, por favor.
Hermanos, yo no sé, a veces uno dice y piensa un poco y uno dice, Señor, uno no está acá arriba porque al pastor le plació. Cualquier predicador que está acá arriba no está porque a él le plació. Yo no estoy aquí porque a mí me plació estar aquí. Y ningún predicador que tenga temor del Señor se va a ganar acá atrás desde su humanidad, sino que con temor y temblor lleva el mensaje del Señor. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Todos cierren sus ojos y analicen. Analiza, hermano, de verdad. Piensa. El Señor, tu Dios, te puso a alguien en tu mente, en tu corazón, a quien le puedas predicar. Satanás está sentenciado a muerte, pero quizás tu vecino o tu amigo o tu primo o tu madre o tu padre, hermanos, en este minuto quizás está sentenciada o sentenciado a la perdición eterna. Y el Señor ha puesto en tus manos el llevar esta palabra de salvación, esta palabra de esperanza para aquel que está perdido. Padre celestial, Señor y Dios, en esta hora tu palabra ha sido entregada, Señor mío. Padre, tú conoces cada uno de mis hermanos en su contexto completo, Señor. Conoces su vida personal, su intimidad, su fortaleza, sus debilidades, Señor mío. Conoces sus sufrimientos, pero tal vez también sus victorias. Señor mío, pero también conoces a su vecino, a su vecina, a su familiar, a su madre, a su padre. Oh Señor, tú has puesto en nuestras manos, Señor, el llevar la salvación a aquel que no la tiene. Tú viniste, Señor, y estuviste entre nosotros para darnos, Señor, esa salvación. En Esdras, Padre, dice que él inquirió en su vida, preparó su corazón para inquirir palabra de Dios, para practicarla y para enseñarla también a otros. Es el menester, es nuestro deber, mis hermanos, de llevar la palabra de Dios, de entregar el mensaje de Jesús. Satanás está sentenciado a muerte. Él se está moviendo en este mundo. Él estorba, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y somos lavados y somos redimidos. Y Él no nos ha puesto en nuestras vidas un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, para que podamos enfrentar las acechanzas del diablo. También nos dijo que nos dejó esta armadura, hermanos, para ser usadas. Señor, gracias por este tiempo. Un tiempo maravilloso en que tu palabra puede ser entregada. Señor bendito, te alabamos y te glorificamos, Señor, porque escondiste estas cosas de los grandes, de los sabios, de los entendidos, Señor, y nos diste a nosotros los pequeños. Señor, pudiendo, Padre, cuando viniste, entregársela aún a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley de aquel entonces, al Caifás, a eruditos, pero no supieron entender, no supieron comprender el mensaje de salvación, no supieron reconocerte, Cristo,
Mas ve la vida de mis hermanos en esta hora, Señor, para que puedan reconocerte y podamos entender que tú hablas a nuestras vidas, porque vidas tienen que ser también salvadas del infierno y arrebatadas de las manos de Satanás. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo glorioso, Señor mío, en que te alabamos, en que te cantamos alabanzas, en que nos regocijamos en la oración, pero también en tu palabra. Gracias por todo, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.